el día que vi la entrevista de Víctor. Dejé los papeles del divorcio sobre la mesa, y me mudé de aquella casa vacía que había guardado sola durante 3 años. En la entrevista, Víctor dijo que lo único de lo que no se arrepentía en esta vida, era haber protegido, en un momento entre la vida y la muerte, a la persona que más quería. Esa persona no era yo. Era su luz blanca, Selena. 2 días después, en la ceremonia de despedida del equipo médico que iba a la zona sísmica de la ciudad la misma presentadora me hizo la misma pregunta, como una destacada cirujana, ¿de qué se siente más orgullosa? Miré a Víctor, que estaba a unos pasos de distancia, aún sabiendo que mi esposo resultó herido por proteger a su amante. Respondí, hice todo lo posible por salvarle la vida. Capítulo 1. En el video, Víctor, una vez más reconocido como empresario ejemplar, mantenía el mismo porte elegante de antaño, incluso en silla de ruedas. Seguía viéndose distinguido, sereno, casi aristocrático. La pantalla se llenó de comentarios. Si te casas, que sea con alguien como Víctor, tan elegante incluso herido. ¡Qué hombre! Sonreí. El matrimonio, después de todo, es como el agua, solo quien la bebe sabe si está fría o caliente. Cuando la entrevista llegaba a su fin, la presentadora lanzó una pregunta ligera. Señor Víctor, como empresario exitoso, ¿cuál diría que es su mayor logro personal? ¿Algo de lo que no se arrepienta? Una pregunta tan suave que el público casi se aburrió, pero Víctor guardó silencio unos segundos. Y luego señaló su pierna derecha inútil. Lo único de lo que no me arrepiento, dijo, es de haber protegido, en el borde de la muerte, a la persona que más me importa. La presentadora, encantada, repreguntó, ¿su esposa? Víctor solo sonrió, y ese gesto lo volvió aún más encantador. La red estalló en comentarios. ¡Qué hombre tan fiel! Prefirió perder una pierna antes que dejar morir a su amor. Esto sí que es amor verdadero. Bendiciones, que sean felices. Los internautas, sin saber la verdad, escribían sus bendiciones con sinceridad. Solo yo sabía que la mujer por la que Víctor arriesgó su vida, no era yo, era Selena, la misma que desapareció sin avisar, y volvió 3 años atrás a la ciudad C. Apagué el video, me quedé sentada en la oscuridad durante 2 horas. Luego llamé a Víctor. Tal como esperaba, no contestó. Llamé a su asistente, Daniel, que, como siempre, mintió con naturalidad. Señora, el señor Víctor está en una reunión. ¿Quiere dejarle un mensaje? Miré el reloj, 10:30 p.m. Suspiré. No quería complicarle la noche a un empleado. No hace falta. Dígale a Víctor que los papeles del divorcio están en el estudio, que los firme cuanto antes. Capítulo 2. Cuando terminé de instalarme en el apartamento, ya era medianoche. Mientras me duchaba, Víctor llamó 3 veces seguidas. Si no fuera por la hora, habría pensado que la empresa había quebrado. Justo cuando dudaba si devolver la llamada, entró la 4ª. Lara, ¿dónde estás? ¿Por qué no estás en casa? Alcé una ceja. Daniel, el asistente perfecto, ¿había fallado? Me mudé al apartamento. ¿Daniel no te lo dijo? Hubo un silencio breve. Y luego Víctor habló. Lara, me duele la pierna. Así que Daniel no falló. Víctor simplemente no aceptaba la realidad. Pero esa pierna, la que lesionó por salvar a Selena, ¿con qué cara venía a quejarse conmigo? Sí, respondí con calma. ¿Y qué tiene eso que ver conmigo? Su voz sonaba ronca al otro lado. No sabía si por dolor o por rabia. Lara, eres mi esposa. Solté una carcajada. Víctor, en el chequeo del hospital de la semana pasada, el informe ginecológico dice que mi himen sigue intacto. El silencio fue total. Por primera vez, fui yo quien colgó, y lo bloqueé. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas, llenando el aire de frío. En noches como esa, su pierna sin sensibilidad se hincharía, helada, como un trozo de carne muerta. Antes, por deber médico, le preparaba infusiones para mejorar la circulación. Las calentaba una y otra vez, para que pudiera bañarse y aliviar el dolor al volver a casa. Pero 9 de cada 10 veces, él las rechazaba, y siempre decía lo mismo, no hagas cosas innecesarias. Así que su debilidad de esta noche solo podía significar una cosa. El divorcio lo había sacudido. ¡Qué ironía! El que me pidió matrimonio fue él. El que me dejó sola 3 años fue él. El que perdió una pierna por su amante fue él. Y ahora, después de presumir su amor inmortal con otra, viene a decirme, ¿eres mi esposa? Capítulo 3. Tal como era de esperar. Tras una noche entera de agotamiento y sobresalto, volví a caer en una pesadilla. La ciudad temblaba, la gente corría,
Los niños lloraban. Había sangre por todo el quirófano. Demasiados heridos. Demasiados para salvar. En la carpa improvisada del hospital de campaña. Ya no recordaba cuánto tiempo llevaba sin dormir. Emma, mientras me ayudaba a cambiarme la bata, me metió un trozo de chocolate en la boca, con los ojos enrojecidos. ¿Aún puedes seguir?, me preguntó. Habían pasado 72 horas desde el terremoto. Cada segundo era una lucha, por arrebatarle vidas al mismo dios de la muerte, mientras alguien respirara. No existía el derecho a decir no. Emma se secó las lágrimas, y salió corriendo a buscar más ayuda, pero no imaginé que los siguientes pacientes serían dos, un hombre y una mujer, estrechamente abrazados, inseparables incluso al borde de la muerte. Uno de los rescatistas que traía la camilla dijo, emocionado, «¡Qué historia tan conmovedora! Debió de ser justo cuando comenzó el terremoto». El hombre se lanzó sobre la mujer. Usó su cuerpo para crearle un refugio. Todos suspiraron conmovidos. Todos menos yo. Me quedé mirando esa mano, que seguía protegiendo el cuerpo de la mujer, sin poder separarlos. Esa mano, y el anillo de diamantes en su dedo anular, me resultaban dolorosamente familiares. Si no me equivocaba, era la mano de Víctor. El anillo en su dedo era idéntico al que yo llevaba colgado del cuello. Quizás al notar mi parálisis, una asistente susurró, «Doctora, ¿llamamos al servicio de neurología?». Fue entonces cuando vi la pierna del hombre, carne destrozada, hueso expuesto, atravesando la piel. Había perdido demasiada sangre. Estaba al borde de la muerte. Un dolor así, no lo soporta cualquiera. Y aún así, durante 72 horas, aguantó, sin dejar que la mujer bajo su cuerpo sufriera ni un rasguño. El chocolate en mi boca se volvió empalagoso y amargo, mezclado con el sabor metálico de la sangre, de mi labio mordido. Eché la cabeza hacia atrás, pero aún así, no pude contener las lágrimas. Emma, sollozando, me limpió la cara, el sudor frío y las lágrimas. «Doctora», me rogó, «sálvelo. Si él muere, su amada no lo soportará». No sé si Selena sufriría o no, pero yo, como esposa de Víctor, sentí mi corazón romperse en 1000 pedazos. Capítulo 4. Cuando sonó el despertador, me sentía tan agotada, como si hubiera trabajado 2 turnos nocturnos seguidos. Ni el café americano con hielo podía rescatarme de la fatiga y la apatía. Así que cuando el director del hospital me mandó llamar, por un momento pensé que había cometido algún error grave. Repasé mentalmente todo, sin fallos. Aún así, con la espalda empapada de sudor frío, fui a su despacho. Apenas entré, sus cejas grises se fruncieron. «Lara, en ese estado mental no puedes seguir. Mírate, ¿qué paciente confiaría en ti así?». No pude rebatirlo. Solo admitir la culpa. Junto a su porte tranquilo y juvenil, yo parecía una sombra vacía. Tal vez al ver mi actitud, el director suavizó el tono. «¿Viste las noticias anoche? También hubo un terremoto en la ciudad y, aunque no fue tan fuerte como el que vivimos hace medio año, el frío y la falta de recursos médicos están dificultando mucho los rescates». Otro terremoto. No sé si fue el trastorno postraumático, pero mi mano, escondida en el bolsillo de la bata, tembló con fuerza, empapándose en sudor frío. «El hospital organizará un equipo médico para ir en apoyo. Y tú». Mis uñas, redondeadas con cuidado, ya se habían clavado en mis palmas cuando lo interrumpí. «Director, déjeme ir». El anciano asintió con satisfacción. «Aunque no lo pidieras, te habría asignado. Tu nivel técnico y tu experiencia en rescates son necesarios. Pero, una cosa, mide tus fuerzas. No vuelvas a colapsar como la vez pasada». Quise decirle que la última vez no me desmayé solo por el cansancio. Al menos, no completamente. Durante la cirugía de Víctor, me mordí los labios hasta hacerlos sangrar. Las heridas fueron tan profundas que no pude quitarme la mascarilla en público durante medio mes. Aguanté hasta el final, hasta que levantaron el paño estéril, y tuve que mirar de frente a Víctor, tan guapo como siempre, y en ese instante me derrumbé. No fue el terremoto el que me destruyó, fue su traición, la que me dio el golpe mortal. Capítulo 5. Al salir del despacho del director, me quedé un rato bajo el sol del pasillo. Aún no sentía calor. Cuando sonó el teléfono, era Daniel. «Señora, el señor Víctor me pidió preguntarle, ¿dónde está su corbata plateada con dibujo oscuro? La necesita esta noche». Solté una risa breve. «Daniel, dile a tu señor Víctor que si tiene algo que decirme, lo diga él, en vez de enviarte a fastidiarme». Hubo una pausa. Luego Daniel habló otra vez. «Con cuidado. El señor Víctor dice que espera que usted se calme.
y no actué por impulso. Casi me reí de la rabia. Tan buena soy, ¿que Víctor cree que puede pisotearme así? Entonces dile, que firme o no firme, me da igual, si no lo hace, nos veremos en los tribunales. De pronto me di cuenta de que esta misión médica llegaba en el mejor momento. Claro, siempre deseo la paz mundial, y que todos vivan largos años, pero poder alejarme un poco de mi vida actual era como recibir una oportunidad para respirar. Incluso tenía prisa por irme. Sin embargo, Víctor parecía poseído. Las llamadas de Daniel no cesaban. Más en unos días que en 4 años. Y en resumen, solo había un mensaje. Víctor quería verme. Pensaba que necesitábamos hablar sinceramente. Según las palabras exactas de Daniel, Lara, no creo que tu decisión repentina de divorciarte sea racional, aunque no pienses en ti. Deberías considerar a las familias. Típico de Víctor, cuando no podía convencerme. Usaba la carta familiar. Después de todo, nuestro matrimonio fue medio arreglado. Crecimos en el mismo círculo. Nuestros padres eran amigos, a la edad adecuada. 2 solteros se convirtieron en una pareja ideal, desde la cita hasta la boda. Todo lo decidieron los padres. Yo solo asentí, cuando supe que Víctor estaba de acuerdo, pero nadie sabía que la verdadera razón por la que dije sí, fue porque siempre había querido a Víctor, aquel chico alto y delgado, de camisa blanca. Había llenado toda mi juventud, pero entonces, Víctor nunca me miró. Toda su atención, su afecto, eran para Selena. Capítulo 6. Selena era hermosa y rebelde, a pesar de tener un padre jugador y alcohólico. Nunca fue tímida ni insegura, al contrario. Florecía como una flor salvaje, mostrando su encanto de manera descarada, a una edad en la que no debería hacerlo. Faltaba a clases, respondía a los profesores, y entregaba los exámenes en blanco. Más de una vez, me la encontré en el baño, maquillada con exceso y fumando, a través de una nube azulada. Fruncía sus labios pintados de rojo brillante y me decía con burla, «Chica buena, ¿quieres una?» Comparada con Selena, yo sí era una niña buena, uniforme limpio, rostro sin maquillaje, completamente normal. A su lado, mi existencia parecía apagada y sin brillo. En mis recuerdos, la única vez que vi a Selena con el uniforme y sin maquillaje, fue cuando recaudamos dinero para ayudar a su madre. Incluso entonces, mientras recibía la ayuda, se mantuvo erguida, ni sumisa ni altiva. «Gracias a todos por su generosidad», dijo, «les prometo que devolveré cada centavo». Y lo hizo. Al graduarnos, Selena devolvió el dinero a todos, excepto a Víctor. Fue entonces cuando supe que Víctor le había dado 200,000 yuanes, 10 veces más que el total de nuestras donaciones juntas. Por supuesto, Selena no tenía cómo devolverle el dinero que ganó trabajando en verano. Su padre lo robó para apostar y emborracharse. Incluso el dinero con el que nos pagó a nosotros, lo había pedido prestado a Víctor. Yo pensé que Selena había aceptado la ayuda de Víctor, porque ya estaban juntos, pero me equivoqué. Selena ni siquiera presentó el examen de ingreso a la universidad. Poco después, se marchó de la ciudad C, la noche antes de irse. Citó a Víctor, en un pequeño motel. Quería devolverle el dinero, a su manera. No sé qué pasó esa noche, pero sí sé que Selena nunca logró devolverle esa suma porque la noche de mi boda con Víctor, él se emborrachó, se negó a entrar en la habitación, y se quedó dormido en el sofá. Yo me senté a su lado, con una taza de agua con miel, acompañándolo toda la noche, escuchando su confesión entre tragos y suspiros. «Selena, si hubiera sabido que acabaría así, nunca debí dejarte aquella noche». No lloré, no grité. A la mañana siguiente, simplemente pedí el divorcio. Capítulo 7. Acepté el matrimonio concertado porque amaba a Víctor. No porque pudiera soportar a un marido con el corazón en otra parte. No, ni siquiera eso. Ni siquiera compartíamos la cama. Lo más absurdo fue que Víctor tuvo el descaro de acusarme de tomar el matrimonio a la ligera, como si él no fuera el mismo hombre que en la noche de bodas, entre lágrimas y vino, susurró que nunca debió dejar ir a Selena. No tuve más remedio que ponerle la grabación de su borracha confesión, para que escuchara de su propia boca cómo le declaraba su amor a otra mujer. Solo entonces Víctor, avergonzado y dolido, me habló de su trágico primer amor. Me juró que su historia con Selena había terminado, que yo era la mujer con la que quería pasar toda la vida, y le creí, porque sabía que, desde que Selena desapareció sin despedirse, había cortado todo contacto, incluso con Víctor.
Después de aquella conversación, vivimos con cuidado, con distancia. Nuestro matrimonio, tan meticulosamente sostenido, parecía perfecto desde fuera. Víctor venía a recogerme del hospital, a veces con flores o joyas. Yo, en mis días libres, me esforzaba por ser la esposa ideal, cocinando y sonriendo, aprendiendo a ser buena, aunque la espina de aquella noche de bodas nunca salió del todo. Nuestra relación parecía mejorar, como si fuéramos realmente una pareja feliz. En nuestro primer aniversario, Víctor me llevó flores, reservó una cena con velas, y me dio 2 anillos de diamantes hechos a medida, para compensar los que elegimos con prisa el día de la boda. El ambiente era cálido, romántico. Cuando Víctor me besó, creí que por fin, el cielo se había despejado, pero poco a poco, su respiración se volvió más agitada, sus movimientos más contenidos. Cuando se detuvo, sudando, con los ojos rojos, me quedé inmóvil. Ingenuamente pensé que no sabía cómo continuar. Así que, tragándome la vergüenza, quise desabotonarle la camisa, pero Víctor me agarró la muñeca con fuerza, tanta que grité de dolor, y aún así, no me soltó, solo me miró, o tal vez, miraba a otra a través de mí. Capítulo 8. No sé cuánto duró el silencio. Finalmente Víctor me soltó. Se sentó y se cubrió el rostro con la mano. Las lágrimas me ardían en los ojos. Le pregunté, temblando, ¿por qué? Víctor me dio la espalda. Tardó en responder. Lara, eres demasiado buena. No puedo tocarte. Las lágrimas corrieron sin freno. No me rendí. Víctor, ¿por qué? Pero él no dijo nada. Simplemente se levantó y se fue. La puerta se cerró de un portazo. Sentí una vergüenza indescriptible. Mi cuerpo, antes cálido, se volvió frío, encogiéndose poco a poco hasta quedar rígido. Desde aquella noche, todo se vino abajo. Él dejó de volver a casa. Yo empecé a rogarle, y entonces lo supe, el motivo por el que se detuvo aquella noche, el motivo por el que su cuerpo respondía, pero su alma se ausentaba. Era porque Selena había vuelto a la ciudad C. Si no hubiera vivido ese año con él, quizá habría dejado ir, pero quien ha probado la esperanza, no renuncia fácilmente. Lloré, suplicé, no quería que ese matrimonio, tan cuidadosamente mantenido, muriera así, pero solo era mi lucha. Víctor dejó de responder mis llamadas. Daniel ocupó su lugar, asumiendo todas las funciones del marido ausente, incluso cuando me operaron del apéndice. Fue Daniel quien firmó por él. Aún así, yo no cedía. Me aferraba a la promesa de Víctor. Una y otra vez le exigí, Víctor, ¿cómo puedes romper tu palabra? Hasta que llegó el terremoto, hasta que lo vi, cubriendo a Selena con su cuerpo. Solo entonces entendí lo patético de mis 3 años de insistencia. Así que lo solté, por respeto a su herida. No pedí el divorcio de inmediato, pero nunca imaginé que luego, en una entrevista, Víctor declararía públicamente su gran amor por Selena, destruyendo lo poco que quedaba de mi dignidad. Esa noche, me senté sola en la oscuridad durante 2 horas, reuniendo los pedazos rotos de mí, una y otra vez, reconstruyéndome, como un ave fénix, renaciendo del fuego. Víctor, ¿cómo te atreves? Capítulo 9. Antes de partir hacia la zona del terremoto, volví a casa. Mis padres, como siempre, andaban por algún continente del mundo, viviendo sin preocupaciones. En la enorme villa, solo estaba mi hermano mayor, Santiago, recién salido de una reunión. Desde que tomó el mando de la empresa, su presencia se volvió más imponente que nunca. Ante él, nada de lo que siento puede esconderse. ¿Te han hecho daño, por Víctor? Santiago me lleva 4 años, más que un hermano. Siempre fue mi figura paterna, estricto, protector, el verdadero adulto de la familia. Bajo su influencia, me convertí en la niña buena perfecta, obediente, educada, nunca rebelde. A los 26 años, lo más atrevido que había hecho fue salirme del círculo social y convertirme en cirujana. Cuando elegí esa carrera, Santiago volvió del ejército solo para hablar conmigo. Durante esa charla, descubrió mi secreto. Me gustaba Víctor, estudié medicina por él, le encantaba el baloncesto, y siempre se lastimaba. Yo fantaseaba con el día en que él volviera a herirse y pudiera curarlo con mis propias manos. Aún recuerdo la cara de Santiago cuando se enteró del verdadero motivo. Era una mezcla de decepción y enfado. Lara, ¿es que papá, mamá y yo no te dimos suficiente amor o confianza? ¿O ya no hay nadie en tu mundo que te parezca digno?
¿Por qué amar a alguien de una forma tan humillante? Esa fue la única vez que lo vi perder la paciencia conmigo. O lo luchas o lo dejas. Pero no quiero verte hundida en tu propia lástima, Lara. Elegí soltarlo, pero igual me convertí en médica. Nunca imaginé que 10 años después terminaría salvándole la vida a Víctor, justo cuando él me traicionaba, protegiendo a otra mujer bajo su cuerpo. Capítulo 10. Santiago me vio distraída y golpeó la mesa con el dedo. Habla. Si el cielo se cae, tu hermano lo sostiene. Hermano, voy a divorciarme. Su ceño se frunció aún más. ¿Estás segura? Asentí. Sí, el acuerdo ya está en manos de Daniel. Santiago exhaló lentamente. Hace 4 años. Cuando decidiste casarte con Víctor. Te hice la misma pregunta. Dijiste que también lo habías pensado bien. Era cierto. La noche antes de la boda. Santiago me llamó a su estudio. Recién había regresado del ejército. Lara, me dijo. Mientras yo esté aquí, puedes hacer lo que quieras. No necesitas un matrimonio arreglado. Dime la verdad. ¿De verdad lo has pensado? Entonces, llena de ilusión. Porque Víctor había aceptado la unión. Le respondí, sí, hermano. Lo pensé. Amo a Víctor y asumiré mi decisión. Pero el tiempo demostró que me equivoqué. Sé que estás enojado. Le dije, siempre me has protegido. Pero tengo que crecer. Como dije, asumiré las consecuencias, incluso el divorcio. Santiago guardó silencio largo rato. Luego suspiró. Has crecido. Ya no puedo controlarte. Pero cuando supo que al día siguiente viajaría a la ciudad y, para unirme a la misión médica, volvió a enfadarse. Lara, sí que te crecieron alas. ¿Cómo te atreves a ocultarme algo así? Yo ya conocía su corazón blando. Así que le contesté sin miedo. ¿Y tú? Cuando casi mueres en esa misión especial, ¿nos lo dijiste acaso? Ambos teníamos secretos. Así que hicimos las paces. Esa noche me invitó a cenar, como despedida, antes de dejarme en el apartamento. Agregó un número a mi teléfono. Eric, ¿te acuerdas? Si pasa algo, llámalo. Claro que me acordaba. El compañero de armas de Santiago, más rudo, más atractivo, pero igual de confiable. No creí que llegaría a necesitarlo. Pero asentí obediente. Santiago debía viajar temprano a la ciudad S. Así que no podría despedirse en persona. Lo mínimo que podía hacer era no preocuparlo. Capítulo 11. Las despedidas suelen ser tristes, pero, a veces, también pueden ser apasionadas. La flor roja en mi pecho hizo brillar los ojos de muchos, incluido Víctor. Jamás pensé que aparecería en la ceremonia de despedida. En teoría, ni siquiera debía saber que iba a unirme al equipo médico del terremoto, pero allí estaba. Su silla de ruedas inmóvil entre la multitud, con el rostro tenso y los ojos oscuros como la tormenta. Sin embargo, a mí me dieron ganas de reír, porque fingir afecto entre dos personas que ya no son nada. Si tuviera talento para escribir titulares sensacionalistas, habría mandado yo misma la historia a un blog impactante. Después de 3 años de indiferencia, mi marido aparece en mi despedida rumbo a la zona del desastre. ¿Será un gesto de amor o una jugada más? Como si hubiera leído mis pensamientos. Un micrófono apareció frente a mí. Doctora, como una destacada cirujana. ¿De qué se siente más orgullosa? La misma pregunta, la misma presentadora. Y entonces casi me reí de nuevo. Así que esto era el famoso karma. Cerrando su círculo, sabía perfectamente qué tipo de respuesta esperaban. Algo heroico, positivo, inspirador. Pero en lugar de eso, miré hacia Víctor. A unos pocos pasos de distancia, de lo que más orgullosa me siento, dije con calma. Es de que, durante el terremoto de hace 6 meses, aun sabiendo que mi esposo se había herido, por proteger a su amante, hice todo lo posible por salvarle la vida. Al terminar, no me importó el rostro boquiabierto de la presentadora, ni el murmullo que recorrió el lugar. Simplemente me di la vuelta, y subí al autobús rumbo al aeropuerto. Por el rabillo del ojo, vi a Víctor incorporarse de la silla de ruedas, los ojos encendidos, el rostro deformado por la rabia. Si Daniel no lo hubiera detenido, quizá habría presenciado un milagro médico. Emma se acercó con cautela, tirando de la manga de mi bata. Lara, ¿estás bien? ¿Bien? ¿Cómo podría no estarlo? Por primera vez, no solo en los últimos meses, sino desde aquella noche en que Víctor cerró la puerta hace 3 años, sentí que podía respirar. Le sonreí a Emma. Perfectamente bien, respondí, mejor que nunca. Capítulo 12.
En cuanto el avión aterrizó, mi teléfono empezó a vibrar sin descanso en el bolsillo. Santiago, Daniel, el director del hospital, personas conocidas y desconocidas. Ni un segundo de silencio, así que no contesté a ninguno. Tomé una foto rápida y la subí a mi red social con la frase: ya llegué, la vida sigue. Demasiado melodramático, casi adolescente, pero consiguió cientos de likes. Entre los innumerables, ánimo y rezo por ti. El comentario de Santiago desentonó completamente. Veo a Eric, es el más alto de la foto. Levanté la vista, sorprendida. Efectivamente. Vi el rostro firme y atractivo de Eric. No esperaba que estuviera allí. De pronto, mi corazón dio un salto, dejándome nerviosa y sin saber qué hacer. Solo cuando noté el uniforme de fuerzas especiales que llevaba, entendí que no venía por mí. Era parte del equipo asignado para escoltar a los médicos hacia la zona del terremoto. Mi pequeña emoción, totalmente autoinducida. El camino hacia la zona afectada era difícil, y 3 todoterrenos vinieron a recogernos. Emma y yo compartimos el asiento trasero de uno. Durante todo el trayecto, me gritó al oído: es tan guapo, Dios mío, Lara, qué guapo es. Y no mentía. Eric tenía esa clase de atractivo rudo y peligroso, que hace que las chicas se ruboricen sin querer. Las mejillas de Emma no recuperaron el color normal en todo el viaje. Si no hubiera comprobado yo misma su pulso y respiración, habría sospechado mal de altura. Si te gusta, ve tras él, le dije. Tengo su número. Sus ojos se abrieron como platos. ¿Qué? ¿Cómo es que tú tienes el número del guapo? No me digas que tú y él. Aparté su cabeza antes de que siguiera imaginando tonterías, intentando salvar mi pureza mal interpretada. Tranquila, es compañero de mi hermano. Ah, entonces olvídalo. Emma era 4 años menor que yo, y ya estaba en edad de casarse. Sinceramente, si Santiago confiaba en Eric, pensé que valía la pena intentarlo. Pero Emma tenía su propia lógica extraña. ¿Por qué no?, pregunté. Frunció los labios. Porque Santiago siempre mira por encima de mí. Nunca a mí. Y ese capitán, del mismo estilo. No pienso perder el tiempo con otro igual. Capítulo 13. Aunque sabía que Emma se refería a la altura de los dos, sentí como si me hubieran clavado un cuchillo en el pecho. Si en su momento hubiera sido tan lúcida como ella, no habría terminado en esta situación. Pero Emma tenía que insistir justo donde dolía. Doctora, ¿qué pasa exactamente entre usted y Víctor? ¿De verdad es su marido? Suspiré, evitando la primera pregunta, y dando por terminado el tema. Sí lo es, pero pronto dejará de serlo. Emma se calló enseguida, aunque siguió lanzando miraditas al perfil de Eric en el asiento delantero. De repente, Eric giró la cabeza. Emma entró en pánico, y se escondió en mi hombro fingiendo estar muerta. No tuve más remedio que salir a dar la cara, asintiendo con cortesía. Capitán, gracias por venir a buscarnos. Quizás fue mi imaginación, pero su mirada se suavizó, incluso con un atisbo de sonrisa. Es un honor. Gracias a ustedes por llegar tan rápido. Hizo una pausa y añadió: si necesitan algo, díganlo. Haré todo lo posible por ayudar. Todos le agradecimos. Pero nadie pidió nada. La situación en la zona del terremoto era mucho peor de lo que habíamos imaginado. Las casas, construidas con barro y madera, no ofrecían ninguna resistencia a los temblores, y las enormes variaciones de temperatura del altiplano eran una amenaza mortal para los heridos atrapados bajo los escombros. Lo peor era que se acercaba una ola de frío. Si el rescate no terminaba antes de la nevada, el número de víctimas seguiría aumentando. Tras una reunión de emergencia, el equipo médico se dividió en 2 grupos. Uno se quedó en el puesto de atención temporal. El otro acompañó a los rescatistas al interior del epicentro. Mi solicitud para unirme al segundo grupo fue rechazada por unanimidad, así que me quedé, haciendo mi trabajo en el campamento. Cuando noté que mis pies y pantorrillas ya no tenían sensibilidad por el frío. Habían pasado más de 20 horas. Exhausta, salí de la tienda abrazando la bolsa térmica que Emma había improvisado con una botella de suero. Tenía las piernas tan entumecidas que cuando un hombre cayó de rodillas frente a mí, ni siquiera tuve tiempo de apartarme. Estaba demasiado emocionado. Hablaba en un idioma que no entendía. Si no hubiera sido por la devoción en su mirada, habría pensado que venía a protestar, aún sin saber cómo reaccionar. Vi llegar a Eric. Capítulo 14. Salvaste a su esposa. Ha venido a darte las gracias. Al oír la explicación de Eric, por fin me di cuenta de que Lucas sostenía una cata blanca en las manos y un pan con manteca en el pecho.
Para ser sincera, nunca he soportado el olor de la manteca de Jack, pero no sabía cómo rechazar una gratitud tan pura y sincera. Por suerte, estaba Eric. Convenció con calma a Lucas para que guardara el pesado pan. En mi nombre, aceptó la cata. No sabía qué simbolizaba aquella seda blanca en su fe, pero me sentí indigna de recibirla. Ni siquiera recuerdo quién era su esposa, porque ha salvado a demasiadas personas. Levanté la vista de golpe, y me encontré con la mirada profunda de Eric. Todos te recordarán, dijo con serenidad. Recordarán a la doctora que los salvó, pero sentí un nudo en la garganta. Las lágrimas amenazando con salir. Pero todavía hay tantos que perdieron la vida. No es culpa tuya, respondió Eric con firmeza. Su voz tan fría como sensata. Ahora lo que tienes que hacer es descansar un poco, y luego seguir salvando más vidas. Apreté la botella de suero caliente contra el pecho, tratando de contener las lágrimas. Lo haré. Eric levantó la mano enguantada, y apartó las gotas que temblaban en mis pestañas. No llores. Hace demasiado frío. Se te agrietará la piel. El olor del cuero y una leve nota de tabaco rozaron mi nariz, dominante, pero sorprendentemente suave. Entonces, Lara. Una voz ronca y temblorosa sonó a mi espalda. Me giré, y allí estaba Víctor, sentado en su silla de ruedas, con Daniel detrás de él. No sabía cuánto tiempo llevaban allí. Lara, repitió Víctor, con la voz áspera, como lijada por la arena. Me disculpé con Eric, y caminé hacia ellos. ¿Firmaste el acuerdo de divorcio? De cerca. Pude ver sus ojos inyectados en sangre, su rostro más pálido y agotado que el mío. Después de pasar la noche en vela, te dije, murmuró con rabia contenida. Tenemos que hablar. No hay nada que hablar, respondí con frialdad. Si no firmas, prepárate para el juicio. Me di la vuelta para irme, pero Daniel me bloqueó el paso. Señora, Víctor vino toda la noche para encontrarla. ¿Y qué? Lo interrumpí. ¿Esperas que me arrodille y le dé las gracias por su gran favor? Capítulo 15. Víctor no vino solo. Trajo consigo un cargamento de ayuda de emergencia, mantas y tiendas gruesas, que realmente salvaron la situación. Emma me contó que todos estaban muy agradecidos. Una anciana, incluso, rezaba por la salud de la pierna de Víctor, murmurando plegarias con un rosario entre las manos. Mi mano se detuvo un instante sobre el lavabo. Recordé las palabras que Víctor había dicho antes. Lara, vine a redimirme. No quise saber a qué se refería. Fuera lo que buscaba. Ya no tenía nada que ver conmigo. Con el final de la fase inicial de rescate, el número de heridos graves disminuyó, pero el frío extremo y la ventisca hicieron que muchos ancianos y enfermos crónicos recayeran, y que numerosos niños se enfermaran de tos y fiebre. Tuve que dejar la cirugía para ocuparme de medicina interna, consultando a distancia con colegas, a miles de kilómetros de allí, pero justo cuando parecía que la calma regresaba, el viento volvió a soplar, literal y figuradamente. Selena también llegó, tan imprudente y desafiante como siempre. Irrumpió directamente en mi tienda de consultas. Lara, tengo que hablar contigo. Fuera. Estaba auscultando a un bebé envuelto en mantas, con más de una decena de pacientes esperando afuera. No hay palabras para describir mi rabia. Selena intentó resistirse, pero Emma la empujó fuera a la fuerza. Aún así, Selena no se rindió. Desde fuera del toldo, seguía gritando mi nombre una y otra vez. Por primera vez, saqué el teléfono y pedí ayuda a Eric. Capitán, hay alguien causando problemas en mi tienda. ¿Podría encargarse, por favor? Eric llegó enseguida, acompañado de un Víctor pálido como la nieve. Perdón, dijo Víctor con voz apagada. Haré que se vaya. ¿Irme? Gritó Selena. ¿Te oí bien? ¿Quién eres tú para decirme que me vaya? Tú mismo dijiste que asumirías la responsabilidad por mí. ¿Ahora te retractas? El rostro de Víctor estaba blanco como el papel. Al mirarme, sus ojos no tenían brillo alguno, solo un vacío absoluto. Supongo que ya no tengo oportunidad de arrepentirme, ¿verdad, Lara? No respondí. Víctor forzó una sonrisa rota. Ya lo entiendo. Insistí en venir solo para sentir, aunque fuera por un momento, lo que tú sentiste aquella vez. Su voz se quebró. El nudo en su garganta se movió con dificultad, y tras un largo silencio, por fin murmuró. Lo siento, Lara, firmaré los papeles. Capítulo 16. 2 semanas después, el equipo médico abandonó la ciudad de I. Eric volvió para despedirnos. Cuando estrechamos las manos, sentí algo en mi palma, un pendiente de turquesa, al notar mi sorpresa y mi miedo a rechazarlo. Eric sonrió y explicó,
La turquesa simboliza la suerte y la protección. También es el agradecimiento y los buenos deseos de todos nosotros hacia ti, así que no lo rechaces. ¿De acuerdo? Eric era guapo a su manera, rudo, pero con una mirada profunda y luminosa, que desarmaba, bajo esos ojos. No supe cómo decir que no. Aún así, el pendiente de turquesa pesaba en mi mano, como si su dueño le hubiera dejado un significado oculto. Esa sospecha se confirmó cuando me reuní con Santiago. No le creas ni una palabra. Ese pendiente es suyo. La última vez que vino a casa lo llevaba puesto. De repente, la piedra en mi mano me quemó la piel. ¿Y ahora qué hago? ¿Se devuelve? ¿Esto cuenta como joya? ¿Puedo mandarlo por correo? ¿Y por qué tanto drama? Replicó Santiago, cambiando de tono. Podrías pensártelo, ¿no? Es de buena familia. Una persona decente. Mucho mejor que ese Víctor. No pude evitar reírme, entre divertida y cansada. Hermano, por favor, ¿puedes hablar en serio? No se trata de comparar a nadie. Admito que es un buen hombre, pero no somos compatibles. Además, aún no había salido de la sombra de mi matrimonio anterior, pero para mi desgracia, Santiago me había prometido no intervenir, y aún así fue a decirle a Eric, olvídalo. Lara dice que no son compatibles. Cuando Eric me lo contó después, quise que la tierra me tragara. Lo siento, murmuré. No era lo que quería decir. Mi hermano habla sin pensar. De verdad, perdón. Eric guardó silencio. No colgó, y cuando el silencio se hizo insoportable, cuando ya casi había agujereado mi blog de recetas del puro nervio, por fin habló, con una voz baja y serena. Lara, tu hermano no se equivocó. Me gustas desde hace mucho tiempo. Capítulo 17. Desde la ventana del pasillo del hospital, se veían muchas obras en construcción. La gente intentaba reparar las heridas que el terremoto había dejado atrás, pero hay heridas que nunca sanan, como hay personas que, una vez perdidas, ya no vuelven. Eric me dijo que le había gustado desde hacía mucho tiempo, pero después de 4 años de matrimonio con Víctor, ya no sabía cuánta capacidad de amar o de confiar quedaba en mí, por poca o mucha que fuera. No sería justo para nadie más, así que lo rechacé. Le dije que ahora solo quería ser la mejor cirujana posible. Eric lo tomó con serenidad, como si ya lo hubiera previsto. Lara, siempre has sido excelente, me dijo con calma, y si ese es tu deseo, ojalá se cumpla. El pendiente de turquesa que me regaló, lo colgué en mi teléfono, como un amuleto, en las guardias nocturnas, o cuando no lograba avanzar con mis artículos. Me quedaba mirando ese colgante azul verdoso, perdiéndome en sus extrañas vetas. Un día antes del año nuevo lunar, Víctor y yo firmamos el divorcio. Tenía una marca profunda en la cara, obra de Selena. Víctor había modificado el acuerdo, así que me quedé con la mitad de su fortuna. A la salida del registro civil, Selena apareció jadeante, y me enfrentó delante de él. Lara, qué hábil eres. No solo te quedaste con la mitad de lo que era de Víctor, sino que todavía lo tienes obsesionado contigo. La que una vez fue su luz blanca, ya no brillaba. Toda su antigua libertad se había convertido en veneno y resentimiento. Víctor, en su silla de ruedas, no pudo detenerla. La vergüenza y aquella herida en el rostro le habían borrado toda su elegancia. Ya no tenía ganas de venganza, pero eso no significaba que iba a dejar que Selena me pisoteara. Selena, Víctor no me dio la mitad de su fortuna. Me está pagando por su pierna, y en cuanto al motivo, tú lo sabes mejor que nadie. Capítulo 18, epílogo. La primavera del año siguiente, cuando florecieron las begonias, publiqué mi 4º artículo científico, y me convertí en la médica adjunta más joven del hospital. Y también, apareció un nuevo pretendiente, rudo, guapo, y sorprendentemente dulce. Eric había renunciado, y se había mudado a la ciudad C, para fundar su propia empresa. Cuando Santiago me llevó a su cena de bienvenida, me quedé boquiabierta, pero Santiago solo comentó, ya era hora de que regresara a casa, y se hiciera cargo del negocio familiar. Eric sonrió, no te preocupes. Realmente vine a abrir una empresa, pero a mitad de la cena, Santiago recibió una llamada y tuvo que irse. El ambiente cambió. Un camarero se acercó, con un ramo de flores de begonia, envuelto en papel blanco. Eric lo tomó, y me lo entregó. Tu hermano dijo que aún no estás preparada, pero esta temporada es demasiado hermosa. No quiero volver a dejarla pasar, así que espero que me des una oportunidad, al menos para ponerme en la fila.